Hola, pues qué bueno que estéis por aquí. Esta es la primera charla que hacemos este año en Tenderete, Tenderete 21. Teníamos ahí dudas de qué tipo de charlas organizar, pero al final pues se ha hecho un buen ciclo, interesante ciclo. Y uno de ellos es esta charla que queremos hacer hoy sobre archivo histórico, memoria histórica también. Con la Fundación Anselmo Lorenzo, que hemos contactado con ellos, ya desde hace años tenemos una relación en la que vemos cuál ha sido el desarrollo de las publicaciones autoeditadas a lo largo de la historia en el Estado español, y queríamos hacerlo porque este año, precisamente, bueno, el pasado, en mayo, si no me equivoco, hicimos una charla similar a esta en la NAU, pero la repercusión no es la misma que en un festival de fanzines explícito, ¿no? Entonces, pues para empezar, estamos contentos, agradecidos de que Juan Cruz haya querido venir. Juan Cruz es el archivero de la Fundación y es una de las personas claves en nuestra investigación de los fanzines, porque él está también siendo parte del engranaje en el estudio de cómo se ha desarrollado el fanzine en España y cómo va funcionando pues, a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Fanzinología dentro del Tenderete, en el que hacemos estudios sobre fanzines, pero son fanzines más actuales, los 80s quizá, en el punt, más para acá, pues desde los 2000, 2010, ha habido repercusión diferente y ha evolucionado. Sin embargo, es necesario conocer también cuáles fueron las raíces, qué tipo de publicaciones existían, y qué mejor que Juan nos lo explique, porque yo pues, sé muy poco en cuanto a este canal. Sin embargo, pues menos mal que hay gente motivada en esto, y pues sin más yo creo que os voy a dejar. Juan Cruz, aparte de ser amigo, tiene una editorial que se llama Piedra, Papel, Libros, por si también os interesa, ahí lo cuelo, y está trabajando, ya os digo, en cartelería, publicaciones, libros. Tiene una mesa aquí en Tenderete por si queréis revisarla, porque trajo unas publicaciones que son del archivo, que ya ahora os explicará, que son pues desde los años del año 45, y tiene unas joyitas que están vendiendo pues a precio muy barato para lo que realmente es. Y pues muchas gracias por venir y os dejo con Juan. Vale. Bueno, gracias Alex por la presentación. Gracias a todas por venir, por escuchar a la Fundación Anselmo Lorenzo, que es a quien represento y quien me anima un poco a estar en todos estos sitios. Y desde luego también agradecido también un poco por replicar la charla, porque implica al fin y al cabo volver a soltar un contenido con el que estoy, al fin y al cabo os voy a hablar un poco de mi curro y no tiene vuelta de hoja, no implica, al contrario, un gusto estar aquí con vosotras. De muchos temas vais a saber vosotras más que yo, y al fin y al cabo es trasladar un poco mi aporte un poco como profesional, si se quiere, aunque eso no sea lo más importante, y daros algunas pinceladas que creo que pueden ser interesantes para complementar un poco la visión histórica de lo que implica pues, el mundo del fanzine, este tipo de publicaciones más o menos análogas, ¿no? a lo que hoy en día sería el fanzine contemporáneo. Claro, evidentemente llegar aquí implica, antes que nada, contaros brevemente qué es la FAL y cuáles son un poco los fondos que tenemos y a qué nos dedicamos, básicamente, ¿vale? La Fundación Anselmo Lorenzo en realidad es una fundación que depende de la Confederación Nacional del Trabajo, que depende de la CNT, que como sabéis es un sindicato anarcosindicalista, fundado en 1910, y es una fundación que se constituye básicamente como consecuencia de los acuerdos que toma el sindicato en relación a su patrimonio, ¿vale? Desde el quinto congreso, que se celebra en 1979, pues la militancia confederal, los afiliados y afiliadas de la CNT se dan cuenta que su patrimonio ha sido expoliado por la dictadura. Su patrimonio documental ha sido expoliado igualmente que lo mismo que sus locales. De hecho, tenemos nuestro patrimonio repartido por un montón al margen del patrimonio que conserva la propia CNT, que es un patrimonio que no solo conservamos en la Fundación Anselmo Lorenzo, sino es un patrimonio que conservamos también en Filmoteca Española, por ejemplo. Tenemos depositada toda la producción cinematográfica del CNT de guerra en propiedad en Filmoteca Española, y todo el archivo del Comité Nacional de la CNT, que se sacó en el año 38 a Francia,
finalmente está depositado en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, pero esa documentación es nuestra. El Instituto de Historia Social de Ámsterdam también es un archivo de la CNT, ¿vale? Pero hay muchísima documentación en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, hay muchísima documentación incluso en fundaciones socialistas. La documentación de la CNT, que era inmensa, está repartida por muchos sitios. Entonces, pues para que hagáis una idea de la importancia de esa pelea y cómo acaba constituyéndose la fundación, en 1979, conforme se adopta el acuerdo relativo a patrimonio, de recuperación del patrimonio histórico, se toma ese acuerdo y sin que acabe el Congreso, un grupo de compañeros se desplazan al Instituto de Historia Social de Ámsterdam, se plantan en el vestíbulo del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, con gente muy grande como Luis Andrés Edo, y dice, la documentación para España. Porque esa documentación era documentación nuestra. Y a hacer un poco una idea de esa pelea por el patrimonio, que es el patrimonio de todas, al fin y al cabo, no solo la CNT, es el patrimonio de todas. Nosotros conservamos también, de hecho, documentación de muchos movimientos sociales, de otras organizaciones, ¿no? Entonces la fundación se constituye en 1987, se genera un poco esa pelea por el patrimonio confederal, por el patrimonio anarquista, por el patrimonio del movimiento libertario español y por el patrimonio también diseminado pues, de muchos militantes, organizaciones vinculadas a movimientos sociales de inspiración ácrata y demás, ¿vale? Os digo básicamente qué tipo de fondos tenemos y a qué nos dedicamos, ¿vale? Al margen de los fondos propios de la organización, de CNT, de otras organizaciones afines como la Federación Anarquista Ibérica, Juventudes Libertarias, Mujeres Libres, Ateneos Libertarios, nosotros conservamos documentación de muchos donantes particulares y algunas colecciones particulares que pueden estar más o menos relacionadas con qué se mueve aquí, en las que me voy a detener especialmente, ¿vale? Conservamos, por ejemplo, una colección fotográfica impresionante, con más de 1.700 positivos del periodo de Guerra Civil, con positivos de Cati Horna, Margaret Michaeli, Tello, Centelles, Pérez de Roza, de los mejores fotógrafos del momento. Muchos de ellos o eran militantes de CNT o trabajaban para CNT, ¿vale? Esa fotografía se servían a todos los medios de comunicación, incluso internacionales, porque en la guerra de la propaganda se quería hacer ver a nivel internacional que la CNT era mucho más que aquellos que quemaban iglesias, ¿no? Como los medios de comunicación católicos y de la derecha querían hacer vender, ¿no? Pues evidentemente se cubrían fotográficamente pues todas las realizaciones revolucionarias de retaguardia, las escuelas que se montaban, por ejemplo, en localidades que nunca habían tenido una pequeña escuela. Todo ese mundo, ¿no? del grafismo, del fotoperiodismo. Nosotros tenemos pues, unas 1.700 fotografías, conservamos una colección de cartelerías de 7.200 originales, de los que tenemos unas 13.000 copias. Estimamos más o menos unos 20.000 carteles pendientes de catalogación, mucha cartelería de guerra civil, cartelería de la transición, cartelería de mayo del 68, cartelería internacional de todos los sitios. Por suerte, un compañero que a lo mejor se iba en los 90 de la sección sindical de Iberia, que a lo mejor se lo mandaban, iba a Guatemala o iba a cualquier sitio, llegaba, arramblaba con esa documentación y se la traía para la Fundación Anselmo Lorenzo. Y tenemos, por ejemplo, un montón de documentación de las luchas, por ejemplo, de los ciclos anticoloniales de los 70, de los 60, 70, que están depositadas en la Fundación Anselmo Lorenzo. Son conocidos por algunos investigadores, pero es un patrimonio documental enorme, ¿no? Y una biblioteca, tenemos una cantidad de documentación tremenda. Lo importante de la Fundación Anselmo Lorenzo no es el acervo. El acervo de la Fundación Anselmo Lorenzo creo que no es lo importante. Lo importante, creo yo, de la Fundación Anselmo Lorenzo es que tiene un pie, si se quiere, en la gestión profesional, si se quiere también, aunque eso no creo que sume demasiado, pero quiero explicitarlo en qué quiere decir eso de profesional o no profesional. Tiene un pie ahí y un pie, evidentemente, en ser un archivo autónomo. Un archivo autónomo del Estado, por ejemplo, que cuando el Estado le puso encima de la mesa formar parte de la estructura del archivo del movimiento obrero, decidió quedarse al lado. No sé si sabéis lo que es un archivo del movimiento obrero. Archivos del movimiento obrero son una serie de dependencias enormes que tienen las fundaciones del PSOE en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, donde tienen un patrimonio de la hostia cedido por el Estado, con personal elegido por las fundaciones del PSOE, pero pagado por el Estado,
y eso se hizo, quiero recordar, a finales de los 80, principios de los 90, no lo recuerdo bien, pero CNT entendía que era perder autonomía, perder capacidad de gestión, y se decidió quedarse fuera de eso, como fuera de un montón de historias. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque todo el sentido de nuestro trabajo archivístico, todo el sentido de nuestra comunicación, de nuestro quehacer, tiene que ver con la oposición a la reificación de nuestra idea, al enterramiento de nuestra idea y a la museización de nuestra idea. Se trabaja a nivel archivístico y se trabaja bien, entiendo, precisamente para que nuestras ideas no sean reificadas, no sean cosificadas, puestas en un museo muertas y enterradas. Es un archivo vivo para las luchas actuales, para el movimiento libertario actual y para las organizaciones que reivindican las luchas desde abajo, sin sectarismo, ni muchísimo menos. Para que hagáis una idea, en nuestros locales de asamblea, por ejemplo, el sindicato de inquilinos, la asamblea del 8M de Madrid, es decir, sigue siendo un espacio vivo, más allá un poco de los usos específicamente archivísticos que se tienen. Cuando digo lo de profesional, no lo digo por otra cosa que una gestión lo mejor posible, pero sobre todo que no haya cierres de acceso interesados. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros detectamos que en muchos archivos o espacios de custodia de documentos se tiene una política de acceso condicionada por un montón de historias que no deberían mediar a la hora de atender a la gente que pasa por ahí. Nosotros cerramos cada año, el 2022 lo vamos a cerrar con unas 520 consultas de investigación, ¿vale? Una consulta de investigación puede ser un familiar que está buscando información sobre su abuelo, que está muerto y enterrado en una tumba, o un doctorando que a lo mejor le das 15 consultas de investigación, o Peña de la Sexta que está haciendo un programa para la Sexta Noche, el canal Historia, hacer una idea que eso sería una consulta, ¿no? Lo mismo, pues una resolución con una llamada telefónica o un correo electrónico, o otra consulta sería dar 25 citas presenciales, hacer un presupuesto, un acuerdo de cesión de uso, 50.000 historias, ¿no? Nosotros 2022 lo cerramos con más de 500. Ahí os aseguro que independientemente, ¿sabe?, de que se tenga cercanía con unos investigadores porque has pasado mucho tiempo con ellos, pero se atiende lo mismo a un chaval que está haciendo un TFG que a uno que te venga del canal Historia de no sé dónde, y desde luego lo que no se le va a cerrar el acceso a nadie, porque nuestros archivos son autónomos, ¿vale? Nuestros archivos son autónomos, nuestros archivos están al servicio del movimiento, pero lo que no podemos utilizar es nuestra posición de poder, porque un archivo es poder, para negar el acceso a gente que te tiene que poner en la boca, como quien dice, santo y seña de lo que está haciendo. Yo no vengo aquí, yo soy un archivero, yo no vengo a hacerle aquí una rueda de reconocimiento a nadie para que pueda acceder a los papeles de la CNT. Y en muchos sitios esos accesos están continuamente cerrados, de tal manera que se da acceso por amiguismo, clientelismo y motivos varios. Eso en la Fundación El Samuel Lorenzo no va a pasar. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que intentamos nosotros entender, que ese acceso esté garantizado y que puede ir peña como Vicente, que es un doctorando, hasta un chaval que está haciendo un TFG o un periodista de la Sexta, ¿vale? Metiéndonos en faena, en realidad, yo os voy a hablar de una de las genealogías del fanzine. Si hablamos de archivos, fanzines y memoria histórica, yo os voy a hablar como de genealogías, que es como un poco la manera que tengo un poco de vertebrar esos tres archivos, memoria histórica y fanzines, ¿no? Os voy a hablar de una genealogía de la que nos tenemos que sentir muy orgullosas todas, que es la genealogía de la producción, de la industria editorial, y hablar de industria implica, ¿no?, poner una serie de magnitudes encima de la mesa, de la industria cultural asociada al movimiento obrero español y especialmente al movimiento obrero de raíz libertaria, ¿vale? Os vengo a hablar de esa genealogía. Si hoy en día nos acercamos a una definición más o menos canónica de lo que podría ser un fanzine, todo lo vinculamos con la cultura del hazlo tú mismo, ¿no?, del do yourself. Todos pensamos, digamos, en un material, independientemente de que pueda haber muchos giros ahí, no me quiero meter en la definición del fanzine, que ahí nos podríamos tirar 25 días.
Hablamos de un material que puede hacer una persona por sí mismo, con materiales relativamente accesibles, sin que tenga que mediar por un especialista ni nada, ¿no? Eso sería un poco la definición más o menos en la que podríamos estar, las bases en las que podríamos estar más o menos de acuerdo. Claro, si tiramos de esa genealogía hacia atrás, en realidad vamos a hablar de eso, del do it yourself, del hazlo tú mismo, pero, claro, evidentemente hablamos de el movimiento obrero, el sujeto político que hay detrás de eso y la autonomía de ese sujeto. Si hablamos del do it yourself desde un punto de vista individual, del hazlo tú mismo, ese do it yourself de clase sería el folleto, el fan, entendedme, ¿eh? El material producido con pocos medios, fácilmente editable, y tener en cuenta que esto está producido de 1939 en adelante. No he traído ningún material que sea previo a 1939, ¿vale? Estos son los restos de las editoriales libertarias tolosanas de Toulouse, ¿vale? Que todos esos restos los tiene la CNT, ¿vale? Hemos traído solo, por ejemplo, folletos de los que nos quedan más de 100 ejemplares y esto no se puede vender. Hay que pedir una autorización a la vocalía de archivos de la Fundación para venderlo, porque esto se intercambia con otros archivos, se dona y cuando tenemos eventos de este tipo se puede vender, pero no se puede vender en nuestra librería, ni muchísimo menos porque no deja de ser patrimonio documental. Se entiende que aquí hay gente especialmente afín a este tipo de producción y porque estamos en un espacio como este, sabemos, esperamos, confiamos que no haya procesos de coleccionismo encubierto, entenderme. Claro, esa autonomía de la que yo hablo es el do it yourself. Ese sujeto que está detrás no es el individuo, sino que es la clase obrera, los parias, porque estamos hablando de CNT, no hay una obrerolatría, son las criadas, son los jornaleros, son el lumpen, son la gente que no tiene dónde caerse muerta. Esa gente es la que nos interesa y esa gente es la que produce cultura, ¿vale? Claro, ese do it yourself de clase, ¿en qué se fundamenta? Pues se fundamenta, digamos, como si fuese, y centrándonos ya en la producción cultural del movimiento libertario específicamente, se fundamenta desde luego en unos principios ideológicos. Si otros sectores del movimiento obrero evidentemente tienen textos capitales y, valga el doble sentido, textos capitales a partir de los cuales aprender una serie de tácticas, estrategias fundamentales y tienen una organización que les dice qué es lo que tiene que hacer, por lo menos entre congreso y congreso, pues al fin y al cabo es dejarte conducir por el partido, dejarte conducir por la vanguardia y a partir de ahí confiar en que las decisiones que se están tomando se tomen bien. Pero el movimiento libertario no parte de ahí. El movimiento libertario no parte de un texto científico como El Capital, entendedme. El movimiento libertario parte de, evidentemente, una idea colectiva, ¿vale? La clase obrera organizada, pero desde un principio de autoaprendizaje, de construcción de la autoemancipación desde el individuo, y eso implica un proceso de autocapacitación a todos los niveles. Ojo, que no quiere decir que en las organizaciones de cuño marxista no se tenga, pero en el movimiento libertario se parte de ahí y a partir de ahí se estructuran una serie de herramientas que son capitales para entender el movimiento libertario español, pero no solo, para entender el movimiento libertario en Argentina, en Italia, en Suiza, en el sur de Francia, en Suecia, en todos aquellos sitios donde la tradición ácrata del movimiento obrero era predominante. Y a partir de ahí, los métodos de construcción de cultura popular eran imprescindibles. Había que tener medios culturales propios para ponerlo a disposición de los nuestros y de las nuestras y que a partir de ahí, de esa toma de conciencia cultural, se pudiese tener un proceso de autoemancipación. Hasta tal punto que ni siquiera se necesitaba leer. No se necesitaba leer. Era lo ideal, desde luego. Pero había situaciones, por ejemplo, en las que las tabaqueras cubanas imponían en sus negociaciones, las tabaqueras anarquistas cubanas imponían
en sus negociaciones, en sus peleas por el reconocimiento de una serie de derechos, que mientras estaban liando tabaco, una compañera que sabía leer le leyese la prensa libertaria española, por ejemplo. Tú podías, por ejemplo, estar metido en un proceso de autoformación en el que evidentemente a lo mejor podías ir a una escuela racionalista o lo que fuera, pero a lo mejor no sabías leer. Y cuando salías del curro te ibas al Ateneo y en el Ateneo se generaban polémicas, te debatías, tenías la cultura en tus espacios de sociabilidad, ¿vale? Esa idea de autonomía, que es la idea que conecta esta autonomía cultural que pretendemos hoy en día seguir poniendo en marcha, esta idea de autogestión con nuestros medios, con nuestros fines, se ponía en marcha en los ateneos, en los sindicatos, en las bibliotecas sociales, en las escuelas racionalistas, en todo el espacio donde había libertaria. Eso se hace a todos los niveles, es decir, contamos con nuestros profesionales, nuestros tipógrafos, nuestros impresores. Hay que pensar, por ejemplo, que Anselmo Lorenzo, que es el abuelo del anarquismo, ¿vale?, era un tipógrafo, era un trabajador de imprenta, ¿vale? Eran nuestros profesionales, nuestra imprenta, nuestros periódicos, nuestras editoriales. Hay que pensar, por ejemplo, en qué implicaba periódicos como Solidaridad Obrera. Toda la gente del mundo obrero acababa leyendo una prensa con la que se identificaban y que les permitía construir la sociedad en base a los principios ideológicos que interesaban a la mayoría social. Pensar hoy en día en lo que estamos viviendo. Es justo lo contrario. Vivimos en el mundo de la idea del enemigo, de aquellos pocos que pisan a los muchos. Antes de guerra eso no era así. La prensa obrera era leída masivamente, Solidaridad Obrera era un medio que leían masivamente los trabajadores y las trabajadoras de Cataluña. Aquí en Valencia se editaba una revista maravillosa, que era la revista Estudios, que tenía tiradas de 50.000 ejemplares, que era una revista capacitadora, que hacía que muchísimos trabajadores y trabajadoras a un lado y a otro del Atlántico subieran de anticoncepción, de ciencia, y era una producción hecha con medio obrero. Esos medios, además, esa prensa, se distribuía en nuestros espacios de socialización, en nuestros ateneos, se divulgaba en los kioscos controlados por militantes obreros. Es decir, se hacía a través de un circuito cultural completamente paralelo. Pero, ojo, ese mundo de la cultura y ese mundo paralelo, ¿para qué era? No se hacía, digamos, con unos fines escapistas, y no me gusta utilizar demasiado este término, sino que esa cultura que se hacía al margen de la cultura predominante, imaginaron, ¿no?, la cultura eclesial, la cultura de la iglesia, la cultura de la ignorancia, esa ignorancia interesada por parte de las clases pudientes en el Estado español, que hacían, por ejemplo, que la gente no fuese a la guerra sin cuestionárselo, el patriotismo. Esa era la cultura predominante, hegemónica. Esa cultura antagonista del movimiento libertario, con medios de masa, con capacidad de producción ideológica, cultural y demás, no se hacía para vivir de espalda a eso. Se hacía para luchar contra eso. Era estar al lado para luchar contra lo otro. La cultura era una herramienta más de combate contra la hegemonía. No tenía que venir Gramsci, ellos ya lo sabían. Ya sabían que a través de la autogestión de los medios culturales se podía hacer frente al núcleo no ideológico, sino al capital puro y duro. Al capital. La cultura patriótica, la cultura religiosa en el Estado español a principios de los 30 era una cultura que defendía las posiciones de poder del mundo del dinero. Y ellos sabían que, enfrentando culturalmente esa hegemonía política, ideológica y cultural de los curas, la burguesía, la aristocracia, se le hacía el mismo daño en el terreno cultural. Es decir, estamos por fuera, pero para hacerle la contra, ¿no? Nuestros propios escritores, cuando hoy en día, por ejemplo, vemos que en nuestros fanzines pueden aparecer nombres que pueden ser
imaginar, ¿no? Esta producción, digamos, de ideas, de cultura, que no tiene nada que ver con los grandes nombres, ¿no? Que no tiene que ver ni con los profesionales ni con los profesionales de la literatura, ni con los intelectuales, ni nada de eso, ¿no? Claro, si tú te vas, por ejemplo, a la nómina de autores de la prensa, los fanzines, o sea, perdón, los folletos, los libros incluso, la mayor parte de esos autores eran trabajadores manuales. Eran trabajadores manuales. Eran jornaleros, eran sirvientas, había periodistas, sí. Había gente que trabajaba específicamente en el mundo de la edición, como Federica, sí, vale. Pero es que había, por ejemplo, había trabajadores del metal, era gente que no tenía miedo a escribir en sus términos, ¿vale? Y era leída. Es decir, no había también autonomía en eso. Había autonomía en el sentido de quitarle valor o no sobredimensionar, digamos, el valor de autoría que puede tener un intelectual. El intelectual, desde luego, tiene valor. Se leía a Kropotkin, claro que sí. Se leía a Bakunin, claro que sí. Se leía a Jan Grave, claro que sí. Se leía a Malatesta, por supuesto. Pero es que había muchos trabajadores manuales que escribían folletos de este tipo, ¿vale? Por ejemplo, Mauro Bajatierra, que era panadero, y era muy leído entre los suyos, porque se leía a compañeros y a compañeras, y eso al fin y al cabo habla también de autonomía en esa falta de respeto al papel que tiene el intelectual, y esa autoconfianza y capacidad de decir, lo que producen los obreros también tiene valor. Y esa soberbia, si se quiere, bien entendida, también tiene que ver mucho con nuestra manera de producir cultura y con lo que tiene que ver el fanzine, que es producir cultura con nuestros medios y asignarle un valor que no tiene que ver con lo que te diga en la academia, con lo que te diga, digamos, la hegemonía cultural de turno, ¿no? Entonces vemos como que hay una genealogía, ¿no?, entre ese mundo, digamos, de la producción editorial libertaria y esa manera, ¿no?, de trasladarse a través del do yourself, reinterpretarse, reelaborarse y hundir al fin y al cabo tiene muchas ramas, ¿no?, pero yo encuentro ahí una genealogía, ¿no? Claro, cuando hablamos precisamente también de esta relación entre archivo, fanzina y memoria histórica, hablamos también de que nuestros compañeros y compañeras, cuando producían este tipo de textos, producían a lo mejor fanzines, textos cortos, folletos sobre la Comuna de París, sobre la Semana Trágica, sobre la insurrección de los tejedores de Lyon, sobre los atentados contra los zares, sobre el anarquismo de acción, no sé. Cuando nuestros compañeros y compañeras, por ejemplo, en el año 20, por poner un caso, editaban un folleto sobre la Semana Trágica, ellos eran conscientes de que tenían que dotarse de los medios de producción de memoria, porque la historia de los de abajo siempre ha sido o silenciada o, si es construida desde el poder, recuperada o malinterpretada o escrita a la contra. Entonces, encontramos que buena parte de las temáticas o una parte importante de las temáticas de los folletos que editaban nuestros compañeros y compañeras en la primera mitad del siglo XX, luego en los 70, por supuesto, hoy en día lo seguimos haciendo, pero se editaban folletos para contar desde nuestros términos sucesos como la Semana Trágica. La Semana Trágica de 1909 en Barcelona. Claro, si tú te coges lo que se contaba en la prensa hegemónica sobre la Semana Trágica, en realidad, ¿qué es lo que se contaba? Pues que había sido una insurrección de 4 desarrapados que querían solo quemar la iglesia, que no había ningún tipo de proceso social de masas detrás. Es decir, contar la historia a favor del poder. Pero
nuestros compañeros y compañeras sabían que a través de la producción de pequeños folletos, de pequeños textos, donde se contase desde nuestros términos qué es lo que había pasado en función de nuestra visión, se estaba poniendo trabas para que nuestra memoria, para que nuestra historia se enterrase. ¿Cómo va a ser lo mismo, por ejemplo, que en los medios de la burguesía catalana se cuente que eran 4 iluminados liderados por Ferrer y Guardia, que les dio por quemar iglesias, y como si no hubiese ningún tipo de... como si fuese un proceso social, no sé, que fuese irracionalismo puro y duro, a que tú, en un folleto editado en unos años después, dijeras, pues resulta que es que las madres de los obreros y obreras que iban a la guerra de África dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y cuando llegaban las mujeres de los ricos, cuyos hijos no iban a la guerra de África, a ponerle un escapulario a los obreros que se montaban en los barcos para ir a África, pues que las madres de esos trabajadores le escupían a las ricas. Y de ahí a un proceso de insurrección. Contar la historia en nuestros términos, no que no se nos entierre en nuestra memoria. Y para eso implica construir medios de producción, medios de edición que tengan una aspiración a tener que puedan intervenir socialmente. Producir folletos que puedan ser accesibles a mucha gente, medios de comunicación propios, periódicos propios, construir autonomía social al servicio de los valores de la mayoría. Claro, esa manera de luchar contra aquellos intereses que pretenden enterrar la historia de las clases populares, manipularla, significa que lo que hoy en día llamamos memoria histórica es algo que nunca ha desaparecido. Los pobres siguen contando su historia desde siempre. Ahora, ojo, ¿cómo se relaciona esta memoria histórica transversal que ha habido siempre, esta memoria histórica que tiene que ver con los libros producidos por las editoriales obreras? ¿Cómo se relaciona eso con algo con lo que se vincula hoy mucho, ¿no? Memoria histórica, archivos. Pues concretamente en el movimiento libertario español hay una relación muy paradójica. Yo digo cuál es. Evidentemente, para construir historia, aunque sea una historia antagonista, para levantar memoria, un discurso propio. Si hoy en día quiere hacer, por ejemplo, un documental sobre mujeres libres, lo quiere hacer de manera rigurosa, tendrás que consultar archivos, tendrás que acceder a esa documentación, tendrás que construir un discurso histórico que puedes trabajar luego en un producto audiovisual, pero necesitas documentación, ¿vale? Claro, ¿cuál es la relación que ha tenido el movimiento libertario con los papeles? Precisamente la contraria. Lo más normal es que en una insurrección campesina, obrera, llevada a cabo por trabajadores y trabajadoras anarquistas, lo más normal del mundo es que precisamente lo que hicieran fuera lo contrario. No van a conservar papel, lo que van a hacer es quemar papel a expuertas. De hecho, lo primero que se hacía en muchos sitios era ir al registro de propiedad, quemar documentación, quemar archivos, quemar ayuntamientos, quemar aquellos sitios de poder donde se conserva la documentación, en este caso, de la minoría. Cuando uno, por ejemplo, entiende cuál ha sido el proceso de construcción de los archivos públicos, te das cuenta, pues, que en realidad son sitios de poder creados por los pocos para guardar documentación que les permite pisotear a los muchos. Cuando se crea la ley de las 3 llaves con los reyes católicos, que es una ley que dice que en cada ayuntamiento tiene que haber un arca con 3 llaves, ¿vale? Donde se guarden las actas de cabildo, las actas de corregimiento, los plenos de los ayuntamientos, ¿vale? Y donde se guarde la documentación más importante. ¿Qué documentación se guarda ahí? Si los pobres no sabíamos escribir. Si escribían 4 gatos. Se conservaba la documentación que generaba el poder para generar derechos para los poderosos. ¿Entendés? Que lo más normal del mundo es que cuando tú quieres liberarte de eso, te liberes también metiéndole fuego a aquellos papeles que les permite a los privilegiados tener documentación que les permite ejercer poder sobre ti.
Entonces, generalmente lo que hacía el movimiento libertario, los anarquistas los y las anarquistas en lucha a finales del siglo XIX era quemar registros, quemar papeles. ¿Qué es lo que pasa? Que esa relación con el poder cambia en la medida en la que nosotros somos productores de una cultura propia, esta cultura propia de la que hemos estado hablando antes, este discurso histórico del que hemos estado hablando antes, que es un discurso propio, que tiene que ver con nuestros compañeros, nuestras compañeras, y a partir de ahí, esa documentación generada por nosotros y por nosotras es una documentación que merece la pena conservar. Es más, es una obligación conservarla. Si yo, por ejemplo, puedo trabajar con un documento, y esto es así, con un documento de 1376 del Ayuntamiento de Jaén, que tiene que ver con una serie de derechos de una serie de familias, que es uno de los documentos más antiguos que se conservan en el archivo municipal, en el Archivo Histórico Municipal de Jaén, que es uno de los primeros sitios donde yo curré, y ese documento llega hoy hasta nuestras manos, se puede leer, si sabe un poco de paleografía, se puede leer bien, ¿vale? Esa documentación se ha conservado y ha durado tantísimo tiempo porque al poder le ha preocupado conservarla. Es una documentación que permite generar derechos para los pocos. Cuando la CNT se gasta 600 euros en luz todos los meses en un depósito de conservación, no es para que su documentación se conserve 10 años, 20 años. Es para que su documentación, la documentación de todas, documentación de las de abajo, tenga una conservación y una durabilidad de siglos. Si tú tienes un depósito de conservación que mantiene la temperatura entre 18, 21 grados, 65 grados de humedad relativa, eso cuesta un dineral. ¿Pero qué permite eso? Que dentro de un montón de tiempo no nos puedan decir que la anarquía es mentira. Es tan sencillo como eso. Nunca nos podrán negar que la revolución social fue posible, con todos sus claroscuros, ojo, sin mitos. Pero si tú te vas a la documentación, si tú te vas, por ejemplo, a la documentación de la retaguardia aragonesa, tú te encuentras que en un montón de sitios se estaban colectivizando las tierras por gente completamente analfabeta. Nadie les va a quitar eso. Nadie nos va a quitar eso. Y eso es demostrable. Ojo, con todos sus claroscuros. Y precisamente esos claroscuros, ese acercarte a la documentación te permite ser generoso. ¿Cómo? Y esto es una opinión completamente personal, ¿cómo voy a tener yo el atrevimiento de decirle a mis compañeras de Rollava que, ojo, es que no estáis siendo anarquistas porque no sé qué, no sé cuánto? Entendedme, desde mi punto de vista. Cuando yo veo que mis compañeros y compañeras a la hora de la verdad sobre la documentación no estaban limpios de polvo y paja. Si tú te acercas a la documentación, permites ver los claroscuros de esos procesos sociales, pero precisamente en esa complejidad es donde está la verdad de esos procesos. Hubo una socialización de las tierras, hubo una proclamación del comunismo libertario que no eran solo palabras, que era verdad, por supuesto. Pero a lo mejor si nos acercamos a la documentación veremos que hay muchos lados oscuros. Pero si esa documentación se conserva, se podrá estudiar, se podrá hablar de ella, pero si la documentación no se conserva, ¿qué? La documentación que genera el poder sí se conserva. Pero la documentación que generamos las de abajo, esa documentación se tiene que conservar. Y aquí pasamos, y con esto creo que puedo ir cerrando por si alguno quiere intervenir, y aquí pasamos a algo fundamental que yo creo que nos atañe a todas las que estamos aquí. El hecho, por ejemplo, de conservar esta documentación durante muchísimo tiempo, el hecho de ser conscientes de la producción cultural que hacemos, de la producción de ideas, de la producción de iniciativas, de nuestra capacidad para transformar, para plantear resistencia, para construir debate entre nosotras, y que hay una preocupación porque todo ese acervo, porque toda esa riqueza de potencia de creación colectiva tenga una durabilidad, se pueda conservar y demás, tiene que ver con una idea que creo que nos corresponde a todas, precisamente si nos sentimos como llamados por esa, entre comillas, vocación de transformación social. Y me explico. Si hoy en día, por ejemplo,
el ministro de Cultura, que no sé si sigue siendo ministro de Cultura, el Iceta, ¿no? Sí, ya no es ministro de Cultura, ¿verdad? Pero lo ha sido, ¿no? Creo recordar, ¿verdad? Si Iceta pone encima de la mesa una idea que es crear, y os pongo esto como un epígono que permite pensar otras cosas, ¿vale? Si hoy en día este ministro del PSOE se permite la idea de decir que quiere construir un archivo de los movimientos sociales, que forme parte de la estructura del Ministerio de Cultura, una de dos: o es que no hay movimientos sociales, ¿vale? O es que ya ni siquiera somos conscientes un poco de qué implica nuestras capacidades de gestión colectiva, porque los movimientos sociales ya tienen sus propios archivos, ya tienen sus procesos de gestión de su documentación, ¿vale? Si hay movimientos sociales, implica que hay una política viva, una política de movimiento, una política de contestación, ¿vale? Esa política de contestación, imaginaros, ¿qué sentido tiene que movimientos sociales que se reclaman del anarquismo y de las políticas libertarias entreguen su documentación al Estado? ¿Qué pasa? ¿Que la lucha contra el Estado ya no vale? Sí, claro que sí. Hoy en día, nuestros principios ideológicos, nuestra manera de movernos por el mundo políticamente sigue viva, y precisamente por eso tenemos que tener nuestros propios espacios de construcción de memoria, nuestros propios archivos. Es más, nuestros propios espacios de museificación, controlados en nuestros términos. Cuando el Reina Sofía, por ejemplo, y yo creo que esto que podemos debatir aquí, está poniendo en sus exposiciones cartelería anarquista chilena de principios de los 2000, cartelería insurreccionalista griega de principios de los 2000, algo falla. Algo falla, bajo mi punto de vista. Nosotros deberíamos tener nuestras propias políticas de memoria que fueran irrecuperables. Construir memoria desde nuestros propios espacios y construir también una manera de desenvolvernos en el mundo del arte, de la creación gráfica, que estuviera al margen y a la contra. Porque entonces, ¿qué hacemos aquí? Tiene que haber autonomía, porque si de verdad nos creemos el do yourself y nos creemos gentes de abajo, que podemos seguir creyendo en las voluntades colectivas, en la capacidad de contestación al poder que tenemos cuando nos juntamos, pues tendremos que creer en un do yourself de clase, o si no de clase, de multitud, o como le queramos llamar, pero desde luego que no fuese recuperable. Y para eso tenemos que tener nuestro espacio de autonomía. Cuando, por ejemplo, se está hablando de la creación de un archivo de movimientos sociales por un ministro que ni siquiera sabe lo que es el PUNT, pues ¿qué me quieres contar? Con un ministro, por ejemplo, que no sabe que el archivo del 15M de Madrid está en el Tres Peces, pues ¿qué quieres que te diga? Que ni siquiera conoce, no sabe ni quién es, no sé, no sabe ni siquiera que hay un archivo del movimiento animalista repartido por una serie de particulares que todos sabemos quiénes son y que permiten tener acceso a ese fondo. Pues ¿qué quiere que te diga? Si no conoce que hoy en día hay una estructura de bibliotecas sociales y anarquistas que se mantiene en pie, que sigue haciendo cultura libertaria, y que en ciudades, por ejemplo, como en Burgos está La Maldita, como en Madrid, en Fuenlabrada, en un montón de sitios, sigue habiendo espacios de cultura libertaria, pues luego a la hora de la verdad nos habla de que si la autonomía en nuestros términos, con nuestras formas, sigue siendo posible hoy en día, ¿qué sentido tiene? ¿No? Podemos pensar que puede haber mayores canales de amplificación, pero esa conexión entre archivo, memoria y fanzine tiene que venir, bajo mi punto de vista, desde la construcción de una serie de principios duros, entendedme, ¿no? Que son esos principios, pues, de estar al margen y a la contra de lo hegemónico, de lo verdaderamente hegemónico, porque no nos engañemos, lo hegemónico hoy en día es el hormiguero, ¿vale? Entendedme. La capacidad de generar conciencia que tenía la Iglesia desde un púlpito en una serie de días lo tiene hoy en día la televisión. Algunas redes sociales tenemos capacidad de contestación, pero entendedme, sigue habiendo hegemonía. Sigue habiendo hegemonía. Y tenemos también capacidad de, contestación. Y finalmente,
porque yo creo que me queda un cuarto. Creo que era 1 hora la charla y son 45, llevo ahora creo que 45 minutos, para que podáis intervenir vosotras también y podamos generar un pequeño debate, por lo menos en estos 15 minutillos. Claro, esa genealogía de la que yo os vengo a hablar, que es la genealogía del movimiento libertario, que es lo que más conozco y que en realidad tiene una continuidad pues prácticamente hasta nuestros días, es una genealogía que, independientemente de que luego el fanzine entendido como tal pueda beber de ahí, ¿vale? Pero hay algo bastante interesante a mi modo de ver, ¿vale? Que yo lo veo, por ejemplo, con la gente que se acerca a la investigación universitaria, no universitaria, pero a la gente que se interesa, digamos, por la investigación, por este tipo de producción editorial, gente como Inés Molina, gente como Blanca Algaba, gente que está generando pensamiento a propósito y investigando a propósito de este mundo. Y es que yo creo que cuando yo leo estos textos, por ejemplo, ¿no?, que nos están hablando del mundo de la contracultura en los años 70, de la construcción de estructuras como prensa marginal madrileña, el mundo del fanzine político, del fanzine anarcopunk, del fanzine skinhead, de toda esa serie de producciones que siguen teniendo continuidad hasta nuestros días, yo sinceramente me hace pensar que esa genealogía que nos lleva desde principios de siglo, finales del XIX, hasta prácticamente nuestros días, es una genealogía que permite tener viabilidad. Es decir, permite generar una viveza, porque al fin y al cabo se mueve con los mismos principios que se movía hace 100 años y nos permite, digamos, tener canales de producción de cultura propios que, si fueron válidos en los 30, fueron válidos en los 70, fueron válidos en los 80, fueron válidos en los 2000, siguen siendo válidos hoy en día. Y espacios como este, al fin y al cabo, no dejan de ser una constatación de que es posible de ofrecer, digamos, como una alternativa de autoorganización, en este caso en el ámbito de la creación gráfica, que podría ser extrapolable a muchos más espacios si de verdad no lo creyésemos. Y al fin y al cabo creo que sigue siendo posible, porque esa genealogía ni se ha roto ni se va a romper. Y poquito más, creo que queda un cuartillo de hora por si queréis aportar algo. De espacios, ¿no?, donde no queremos recaer en depositar en los museos y en las grandes instituciones del poder todo ese archivo y esa historia, ¿no?, que un poco nos hace agentes de todo eso. El otro día hablaba después la conoces, Fefa Vila, por ahí no, pero bueno, ella era parte del colectivo lésbico LSD, de la Radical Gay de los 90, de todo un movimiento político y de muchas publicaciones también. Y ella me comentaba justamente que con mucha pena han tenido que donar o dar en consigna una gran parte del archivo del colectivo queer, justamente por la imposibilidad de tener lugares, como decimos entre comillas, profesionales, donde todo ese material se pueda curar, se pueda conservar, se pueda restaurar y se pueda mantener. Incluso que había casas tipo CCA, CCO, del colectivo, que tenían un montón de material en cajas que se estaba dañando por una inundación, por lo que fuese, y que realmente no hay espacios físicos suficientes en donde entonces se pueda conservar, incluso por casas de cultura pequeñitas que puedan hacer acopio de algunos de estos materiales. No hay una infraestructura ni gente, por más que sea voluntaria, capaz de hacer todo esto, ¿no? Entonces creo que sí, eso es lo que nos tenemos que empezar a plantear, de cómo podemos trabajar en tener más espacios, porque yo entiendo que la CNT es algo muy grande también y ya tendrá un montón de material y tendrá sus materiales específicos, ¿no? Pero justamente en este año venía hablando con mucho material del archivo queer, de decir, es que hay cosas que se están perdiendo de vital importancia, sobre todo en el Estado español, que no es que no se tengan, es que hay gente que las tiene, pero es que tenés que abandonar una casa ocupada y hay cajas y cajas de archivos que tenés que abandonar o que se van repartiendo por diferentes colegas y se va perdiendo el rastro, ¿no? De si ustedes trabajan un poco esta problemática y que
estaría también guay si hay alguna red también para que puedas pasar esa información en la que esté trabajando para generar espacios nuevos o cómo se pueden generar recursos para poder abrir espacios nuevos y trabajar desde la archivística y nada, de la conservación de todo este que para mí es patrimonio del Estado y de la cultura, ¿no?, que tenemos. Mira, yo dos cosas. En relación, claro, me hablas de la Radical, es bastante claro, es bastante... Y mola además que haya venido a colación. La Radical se asambleaba en el local de la Fundación Aurora Intermitente de la calle Hortaleza. Cuando los nazis le pusieron la bomba en el año 2000, toda esa documentación fue donada a la Fundación Anselmo Lorenzo. Esa documentación la custodia la CNT, ¿vale? Toda la prensa depositada en el local de la Fundación Aurora, la documentación de lucha autónoma, de la primera coordinadora antifascista de Madrid, de la Radical Gay, del Molotov, de la primera librería de traficantes de sueños, toda esa documentación la tiene la FAL. La hemeroteca ya está catalogada. Ahora queda catalogar la documentación. Las primeras actas de la Radical las tenemos nosotras. Toda la documentación de la Radical de los primeros años la tenemos nosotros. Y esa documentación que se está catalogando, ¿vale? Claro, eso no es lo ideal. O sea, te quiero decir, cuando la Fundación Aurora Intermitente deposita en la Fundación Anselmo Lorenzo toda la documentación que allí fueron depositando los distintos colectivos que se asambleaban en ese espacio, lo hizo por una situación de urgencia. Pero lo más normal es que hubiese un espacio autónomo, ¿vale?, que permitiese tener controlada esa documentación o que volviese, ¿vale? Y cierro porque creo que nos tenemos que ir ya. No, pero creo que es interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se crea el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, el Instituto de Historia Social de Ámsterdam se crea como un archivo de urgencia, que lo sigue siendo hoy en día, ¿vale? Allí se sigue depositando documentación de organizaciones que están siendo ilegalizadas hoy en día, ¿vale?, o que están en peligro. Yo sé, por ejemplo, que está llegando documentación de organizaciones que están cerca del frente en Ucrania. Se sigue depositando documentación allí. Cuando se crea, a principios, en la década de los 20, para depositar la documentación de las organizaciones que estaban siendo ilegalizadas por el auge del fascismo, hay que pensar que la creación de archivos colectivos de urgencia para, entre comillas, salvaguardar la documentación de los desalojos sería clave. Y no lo tendría que hacer la CNT. ¿Entendedme? Tendría que haber la suficiente coordinación entre espacios. No tienen por qué ser libertarios, explícitamente libertarios. Pero si construimos nuestra sociabilidad en centros sociales bajo amenaza de desalojo, ¿por qué no nos ponemos a pensar en la creación de un espacio seguro que permitiese generar depósitos temporales para que un colectivo, cuando se queda sin espacio, pudiese depositar la documentación allí y cuando tiene un espacio nuevo pudiera recuperarla, ¿vale? Eso sería muy interesante, pero hay que partir de generar una estructura de comunicación entre nosotros que nos permita tomarnos eso en serio. Es lo mismo que cuando en un determinado momento se detecta un problema, por ejemplo en el barrio de Carabanchel, un problema que tiene que ver con la gentrificación del barrio y con la recuperación de los materiales elaborados por los movimientos sociales del barrio para el arte de consumo, y se decide generar un festival como la JACA, como las jornadas de arte y creación anarquista que se hacen en la ECO, que se hacían en la ECO y que es un espacio de creación artística de artistas libertarios y autónomos que se hace en nuestra casa y en nuestros términos. Y creo que eso, si se ha hecho, ¿por qué no lo podríamos hacer? Bueno, Ale me dice que ya está. O sea que, bueno.